No parece un campo de batalla, parece un pasillo al aire libre, un hueco entre dos masas de árboles, un frente que no quiere abrirse y un suelo que, después de lluvia y arado, se comporta como una deuda. Cada paso te cobra. Según Enciclopedia Británica, Enrique V colocó a su ejército en un campo recién arado, limitado por bosques, precisamente en un terreno que estrechaba el frente y recortaba la ventaja numérica francesa. 25 de octubre de 1415, norte de Francia, cerca de Agincourt. La versión popular suena limpia. Arcos largos ingleses contra caballeros franceses. La mecánica real, la que decide el peor minuto, es más física: barro, estrechez y presión humana. Británica describe dos piezas claves sin necesidad de adornos. Los arcos largos importan. Señala un alcance efectivo en torno a 250 yardas. Y el terreno también, porque estaba lodoso tras una semana de lluvia y ralentizó el avance francés bajo fuego. Pero lo que convierte esto en una trampa no es una sola cosa, es la mezcla. Un frente recortado por bosque, suelo pesado y demasiados cuerpos intentando pasar a la vez por el mismo cuello. Los franceses llegan con confianza heredada, nobles, hombres de armas, contingentes montados, estandartes como apellido. Su cultura militar espera un desenlace de prestigio: romper, empujar, imponer. El problema es que el terreno no negocia. Ese estrechamiento vuelve inútil el más. El número grande deja de ser ventaja y empieza a ser atasco del otro lado. El ejército de Enrique no encaja en la historia que Francia quiere contar. Es más pequeño, con una proporción enorme de arqueros. Viene de una campaña dura, toma Harfleur, y con el ejército debilitado por pérdidas y enfermedad, intenta llegar a Calais. No están ahí para un duelo bonito, están ahí para sobrevivir. Y entonces aparece el detalle que delata que esto no será caballería contra caballería. Los arqueros ingleses clavan la línea de estacas, no como gesto heroico, sino como carpintería aplicada a la guerra. Británica describe que los arqueros hincaron estacas afiladas en el suelo, inclinadas frente a ellos, para impedir que la caballería los arrollara. Algunas crónicas de la campaña, recogidas después por historiadores, añaden el matiz práctico: postes largos, puntiagudos, colocados con la inclinación justa para convertir una carga en un tropiezo. En un campo abierto, una carga es flujo. Aquí, el flujo se rompe. Al principio no hay una embestida cinematográfica, hay un avance pesado. Los hombres con armadura levantan los pies como si la tierra se los estuviera guardando. Los caballos prueban, dudan, resbalan, y detrás, los que todavía no sienten el barro, empujan igual, porque esa es la lógica de una masa: avanzar aunque el frente ya esté perdiendo ritmo. Ese es el primer error invisible. Cuando las flechas empiezan a caer, cambia el comportamiento. Una fuerza bajo proyectiles tiende a cerrarse, a apretarse, a buscar protección pegándose a los suyos. En un prado todavía hay aire para corregir. En este pasillo, cerrarse es perder espacio. Y perder espacio aquí no es una metáfora, es quedarte sin movimiento. Británica lo dice sin dramatismo, pero es letal. Cuando la siguiente línea francesa se volcó hacia adelante, quedó tan apretada y el campo se estrechaba hacia el extremo inglés que no podía usar sus armas con eficacia. No es que les faltara valentía, les faltaba brazo, les faltaba giro, les faltaba suelo. Y entonces llega el peor minuto, el instante en que la batalla deja de ser un choque de acero y se vuelve una cuestión de respiración. No se oye acero, se oye barro tragándose pasos. No hace falta inventar milagros, basta una cadena. Un hombre tropieza en barro removido. No es espectacular, un pie que se hunde, una rodilla que cede. En otra guerra se levanta. Aquí el empuje desde atrás lo convierte en pared. La armadura pesa más cuando no tienes palanca. El casco baja, la visera busca aire, hombro con hombro, viseras empañadas. El barro salpica y se pega donde no debería. A su lado, otro intenta esquivarlo y choca, y ese choque ya no es accidente, es una grieta en la columna. Detrás, nadie ve el detalle, solo sienten que algo frena y presionan más. Ese minuto no es cuando cae el primero, es cuando muchos entienden, al mismo tiempo, que no hay marcha atrás limpia, porque el retroceso también está castigado. Demasiados cuerpos, demasiadas filas
y un frente que se cierra hacia el extremo inglés. La masa que traes para ganar te impide reorganizarte cuando el ritmo se rompe. En esa compresión, el miedo no se ve como gritos, se ve como respiración atrapada y órdenes contradictorias. Avanza, aguanta, pronunciadas sobre el mismo barro. La caballería, además, deja de ser solución automática. Entre el lodo y la línea de estacas, su impulso se rompe antes de tocar el corazón del enemigo. Británica señala que esa primera caballería no pudo abrumar a los arqueros precisamente por esas estacas defensivas. El caballo que debería ser martillo se convierte en peso torpe, canalizado, limitado, vulnerable al terreno y al fuego. Y aquí la batalla se vuelve una competencia de espacio. El inglés no necesita empujar más fuerte, necesita que tú no puedas empujar bien, necesita que tu nobleza llegue apretada, cansada, con los brazos pegados al cuerpo, gastando energía en no caer antes de poder golpear. Necesita que tu número grande se traduzca en densidad y no en maniobra. Ese es el candado que Enrique compra con geografía. Por eso, el peor minuto se siente antes del gran choque. Es el segundo exacto en que la columna, por dentro, cambia de estado, de ejército a multitud, de movimiento a bloqueo, y la pregunta queda clavada en el barro, esperando el resto de la historia. ¿Qué mata más rápido en Agincourt, las flechas enemigas o el peso de tu propio ejército cuando deja de poder moverse? Agincourt no empieza con flechas, empieza con pies hinchados, con un hombre que intenta apretarse la bota y descubre que el cuero ya no perdona, con fiebre en el aliento, con la certeza fría de que hoy tampoco puedes parar, aunque el cuerpo ya esté pidiendo tregua. Lo cruel es que todavía no están peleando, y aún así ya están perdiendo hombres. 1415, de Normandía a Picardía, camino a Calais. La versión fácil convierte a Agincourt en un solo día brillante. La campaña real funciona como una prensa, aprieta opciones, las dobla, las rompe, hasta que el campo encajonado deja de ser elección y se vuelve destino. Harfleur cae después de un asedio duro. En el mapa, eso se lee como victoria. En el campamento se lee distinto. Tiendas húmedas, manos temblando en correas frías, hombres que caminan como si el suelo estuviera lleno de clavos invisibles. No hace falta bautizar la enfermedad. Basta decir lo que se ve: fiebre, debilidad, retrasos, una columna que adelgaza, y entonces una línea que no suena escolar, suena a sentencia. Salen de Harfleur el 8 de octubre. Menos ejército, más enfermedad. El ejército que deja Harfleur no sale más fuerte, sale más cansado, y aún tiene que cruzar territorio hostil para llegar a Calais. Calais no es orgullo, es salida. Cada milla lejos de Calais es hambre, captura o una zanja donde nadie te encuentra. La columna inglesa se mueve con una lógica simple: avanzar, no porque sea fácil, sino porque detenerse significa volverse alcanzable. Parar es dejar que el enemigo te mida, te rodee, te cierre el día. A ratos el camino parece normal: setos, aldeas, campos trabajados. Luego deja de ser normal: puertas cerradas, miradas desde lejos, silencio cuando pides comida. Nadie quiere apostar su granero por el ejército que va perdiendo el ritmo. En esa marcha, los arqueros todavía no son la leyenda, son oficio. Protegen la cuerda del arco como si protegieran la última herramienta que los mantiene vivos. Tela encerada, cuerda escondida bajo la camisa, un nudo apretado con dedos torpes por el frío, sin discurso, sin bandera, solo necesidad. Mientras tanto, los franceses no necesitan adivinar demasiado para comprender una cosa: esa columna, cansada y estirada, puede cortarse. Tienen caballos frescos, conocimiento del terreno, caminos, pasos, ríos. También tienen algo menos práctico: orgullo, precedencias, discusiones sobre quién manda y quién merece el golpe final. Esa fricción no los desarma, pero les roba precisión. Y en una persecución, la precisión es oro. El momento decisivo de esta parte no ocurre con espadas, ocurre con agua. La Somme se vuelve pared, no porque sea imposible cruzarla, sino porque cruzarla mal te cuesta horas y hombres. Británica describe que los ingleses no pudieron cruzar la Somme por defensas francesas,
y tuvieron que desviarse para encontrar un paso río arriba. Y aquí entra el clavo histórico que no rompe el tono, lo endurece. Tras esquivar a los franceses, los ingleses cruzan la Somme el 19 de octubre, y recién entonces el camino vuelve a apuntar hacia Calais. Imagínalo sin épica fácil, un vado al amanecer, agua hasta el muslo, barro tirando de las piernas y una cuerda de arco escondida bajo la ropa para que no beba humedad. Un arquero aprieta los dientes para no hacer ruido. Un hombre de armas apoya el peso y siente cómo la corriente le muerde las rodillas. Y atrás, la columna espera, sabiendo que esperar es regalarse. Cada desvío roba algo que nadie puede reponer. Ritmo, se ve, pan más delgado, ampollas más abiertas, pasos más cortos. Los enfermos no caen con música, se quedan atrás. Primero caminan más lento, luego ya no aparecen cuando la columna arranca. No hay ceremonia, no hay duelo, solo un hueco. Y aún así, la marcha sigue, porque esta campaña no te da opciones limpias, te da males distintos. Caminar duele, parar mata. Cuando por fin los dos ejércitos se acercan lo suficiente como para ver el destino, los ingleses no llegan con arrogancia, llegan con desgaste. Su confianza no es fe en la victoria, es fe en la única salida. Si deben pelear, que sea donde no los envuelvan. Y ahí aparece la última pieza, el terreno. No porque el rey escoja Francia como quien escoge un escenario, sino porque la geografía termina ofreciendo un lugar que reduce lo peor, un frente estrecho, bosques que limitan, suelo pesado que castiga la velocidad. En ese tipo de sitio, la masa enemiga tarda en volverse martillo. Tiene que entrar por capas, tiene que empujar a través de sí misma, y ese empujar ya es fatiga antes de ser golpe. Cuando los ingleses se detienen cerca de Agincourt, el mundo se siente comprimido incluso antes del choque. Hombres limpiando barro de la rendija del visor, para ver un mundo que se ha vuelto delgado, un mendrugo pasando de mano en mano, una oración susurrada sin dramatismo. Este es el mundo antes del corredor. Los ingleses necesitan sobrevivir y llegar a su salida. Los franceses quieren una decisión aplastante y confían en su peso. El terreno decide si el peso se convierte en fuerza o en atasco. La batalla entonces no cae del cielo, se fabrica con fiebre, con hambre, con desvíos, con agua, hasta el muslo. Se fabrica con una marcha que quema alternativas. Y cuando por fin el corredor aparece, ya no es solo un lugar en el mapa. Es el final de una campaña donde el cuerpo llega gastado al borde del embudo. Si el cuerpo ya llegó roto, ¿qué pasa cuando el corredor lo termine de aplastar? La versión oficial sueña con un choque limpio. El campo real ya está ensuciando esa idea. 1415. El corredor de Agincourt, entre dos bosques. La ventaja francesa es real. Más hombres, más armadura, más caballos, más estatus empujando hacia adelante. Y aún así, el terreno la vuelve un problema de tránsito. El embudo no se ve cuando chocan, se ve cuando dejan de poder corregir, porque aquí el frente ya nace recortado, bosques a los lados, espacio comprimido al centro, y el suelo no ayuda. Tras una semana de lluvia, el campo que los franceses deben cruzar está lodoso y les roba velocidad justo cuando la masa necesita ritmo. Dentro del yelmo, el mundo se achica antes de que nadie toque acero. Viseras empañadas, respiración húmeda, una rendija donde solo caben barro, metal y espalda ajena. Del lado inglés no hay teatro, hay trabajo ya hecho. La línea de estacas, el Royal Armouries lo resume sin poesía. Los longbowmen estaban protegidos por estacas de madera clavadas en el suelo, mientras el barro perjudicaba todavía más a los hombres de armas franceses. No hace falta repetir la imagen, basta entender su función. No matan la carga, le quitan continuidad, le rompen el impulso. Los franceses avanzan bajo flechas, y no hace falta que cada flecha mate para que el minuto cambie. Te obligan a bajar la visera, encoger el cuello y cerrar filas buscando cobertura. Justo donde cerrar filas te asfixia. En campo ancho esa compresión se corrige. Aquí, no. El barro hace el resto. Un campo arado no es una alfombra. Tiene surcos, bordes,
pequeñas trampas que te roban equilibrio. Cada resbalón es mínimo, hasta que deja de ser tuyo, porque cuando el de atrás siente freno, no ve un pie hundido, solo siente que el frente se detiene, y el reflejo de una masa no es pensar, es empujar. Ahí aparece el elemento nuevo de este capítulo. Todavía no es matanza, es pérdida de control. Británica lo explica con frialdad quirúrgica. Cuando la línea siguiente se volcó hacia adelante y el campo se estrechaba, los franceses quedaron tan apretados que no podían usar sus armas con eficacia. No es cobardía, es geometría, brazos pegados, giros imposibles, golpes cortos, sin espacio. La caballería intenta abrir carril, como si el terreno fuera una pista, pero entre barro y estacas, la maniobra se vuelve torpe. Un giro mal tomado, una montura rozando otra, un animal que se asusta y ocupa el único hueco. No necesitas un instante perfecto. Te basta con que el movimiento se vuelva irregular. Sacudidas, pausas, golpes fuera de tiempo. Y los hombres de armas entran detrás con su peso intacto. La armadura protege. Sí, también encierra. En barro, cada kilo extra se siente como deuda. Si alguien cae de rodillas, el problema no es la caída, es que nadie puede ayudarlo bien, porque no hay brazos libres ni espacio para inclinarse sin derribar a otro. El embudo ya existe, aunque todavía no haya choque en la imaginación del espectador. Bosques como muros, suelo como pegamento, la línea de estacas como dientes, y flechas que no deciden el destino por magia, te empujan a compactarte. Justo donde compactarte te quita aire. Antes del contacto, vuelve el mismo recuerdo. La firma de esta parte, viseras empañadas por dentro. La respiración humedece el metal, el mundo se reduce a una rendija, y en esa rendija, la batalla deja de parecer guerra, y empieza a parecer falta de aire. El contacto viene ahora, y el primer enemigo no es el acero, es el pánico a respirar. El embudo ya está hecho. Ahora empieza a apretar. 1415. En el corredor de Agincourt, minutos antes del contacto, la primera línea se frena, la segunda la alcanza, la tercera empuja sin ver, y en ese instante, la batalla deja de parecer una formación y se vuelve una prensa. No es un choque limpio, es un empuje sucio, irregular, por capas, un paso que resbala, una bota que se pega, una rodilla que cede, y detrás, el cuerpo colectivo responde como siempre responde una masa, presionando más. El aliento convierte el metal en un cuarto húmedo. No hay aire afuera, hay aire prestado, robado a la espalda de otro. Aquí aparece la cosa más cruel de esta fase. Todavía no estás peleando bien, y ya estás perdiendo control, porque pelear bien requiere brazo, requiere giro, requiere espacio para decidir, y el espacio se fue. El francés llega con armadura y orgullo intactos, pero con el cuerpo atrapado en su propia ventaja. En la compresión, las armas largas se vuelven torpes, los golpes se acortan, los movimientos se vuelven empujones. El caos no entra con un grito, entra con una frase muda que todos sienten al mismo tiempo. No puedo mover el brazo. El corredor te roba lo que una pelea necesita: distancia. Te quita el margen para corregir una fila torcida, te impide retroceder sin derribar a alguien. Y cuando la primera capa empieza a trabarse, la segunda la aplasta sin querer. Y cuando la segunda se hunde, la tercera la vuelve pared. Ahí es cuando el detalle cambia todo, sin que nadie lo anuncie. Cuando ya no cabe un arco, la batalla cambia de herramienta. Los arqueros que antes eran tormenta pasan a ser cuchillo, no porque el arco deje de importar, sino porque el minuto exige otra cosa: hierro corto, mazas, dagas. Lo que entra entre cuerpos pegados, no combate noble, trabajo cercano. Y entonces aparece el otro rostro de la victoria: los prisioneros. No lo cuentes como concepto, cuéntalo como imagen. Un noble arrodillado, manos atadas con una correa, dos arqueros apartados del frente para vigilarlo, respirando fuerte, mirando atrás como si el corredor pudiera vomitar otra ola, porque capturar también pesa, y en un pasillo todo lo que pesa estorba. Un prisionero no es solo triunfo, es espacio ocupado, ojos que hay que vigilar, manos que se distraen del frente. El contacto ya no es ahora, es constante, empuje, pausa,
empuje, y cada pausa mete una idea en la cabeza de los que están dentro. Si me detengo, me hundo. Si avanzo, me asfixio. Si caigo, no me levantan. Y justo cuando el inglés empieza a entender que el corredor está ganando por él, llega la tentación que abre el siguiente problema: seguir tomando hombres, aunque eso te llene el campo de cuerpos vivos que no puedes manejar. Si ganar te llena las manos de prisioneros, ¿con qué manos terminas la batalla? Ganar no apaga el peligro, lo cambia de forma, y entonces el campo se vuelve administración, contar, atar, vigilar o morir por sorpresa. 1415. El corredor después del colapso. Primero lo notas en los sonidos. Menos choque, más respiración, más pasos cortos, órdenes rotas. El barro todavía succiona, pero ahora la prisa no es romper una línea, es poner orden en un naufragio. Los prisioneros aparecen como prueba de victoria. Un blasón en el pecho equivale a dinero en el futuro. Un nombre equivale a rescate. Un noble vivo es una carta en una negociación. En teoría, eso es estabilidad. En la práctica, es carga, porque cada rendición trae una tarea nueva. Manos para atar, ojos para vigilar, hombres apartados del borde del bosque. Un ejército exhausto no tiene guardias extra, tiene los mismos cuerpos, solo que ahora divididos. Y ahí la prensa vuelve, pero con otra cara. La primera línea se frena, la segunda la alcanza, la tercera empuja sin ver. Ahora cambia una sola palabra y todo da miedo. Atar, vigilar, custodiar. Entonces llega el detonador, el símbolo de esta parte, un grito desde la retaguardia. No llega como informe, llega como alarma, voces que se cortan, un dedo señalando hacia atrás, gente corriendo donde no debería correr, el equipaje, y aquí, el hecho clavo, contado como imagen y como historia. Detrás, una banda de campesinos, con nobles locales, revienta el equipaje de Enrique. No, botín épico, cofres abiertos, sacos rajados, telas arrastradas por el barro, tu vida en campaña desparramada como si la batalla te estuviera mordiendo por la espalda. Británica lo resume de forma brutal. Mientras los ingleses recogían prisioneros, esa banda empezó a saquear el equipaje detrás de las líneas. Creyendo que era un ataque desde la retaguardia, Enrique mandó matar a los nobles franceses que tenía prisioneros. En un campo perfecto, quizá lo evalúas. Aquí no. Estás cansado. Estás rodeado de cuerpos. Y tienes cautivos que, si el miedo se vuelve cierto en el minuto equivocado, te abren un segundo frente. No es filosofía, es aritmética. Los prisioneros son muchos, los guardianes son pocos. Y todavía hay franceses sueltos. Y aquí va el matiz que te blinda. Las crónicas y reconstrucciones no siempre clavan un solo detonante. Algunas enfatizan el saqueo del equipaje, como Británica. Otras subrayan también el temor de que fuerzas francesas aún capaces se reagrupen o vuelvan a entrar, o que los cautivos se conviertan en amenazas si la lucha se reanuda en medio del caos. Lo que importa, el clima sí coincide. Alarma, incertidumbre, decisión bajo presión, y esa decisión cae como piedra. No suena a gloria, suena a control de daños, a una orden que no celebra la victoria. Intenta que no se derrumbe, y aun en su propio tiempo dejó cicatriz. El Royal Armouries señala que Enrique V fue criticado en algunos sectores por ordenar la ejecución de prisioneros tras Agincourt. El corredor ya había convertido la batalla en falta de aire. Ahora convierte la victoria en un problema moral y de seguridad, porque cuando tomas prisioneros, empiezas a construir futuro, pero cuando temes un segundo ataque, solo quieres llegar vivo al siguiente minuto. Plano general. El campo al día siguiente. Silencio raro. Barro ya sin gritos. Plano micro. Dedos de arquero en carne viva, frotándose sin mirar a nadie, como si el cuerpo siguiera tensando una cuerda que ya no existe. La leyenda llega rápido porque es útil, una causa única, un titular simple, un orgullo salvado. El mecanismo, en cambio, no cabe en un estandarte. Se entiende en tres cosas que no se cantan tan fácil. Espacio. Un frente estrecho entre bosques convierte una ventaja numérica en fila. Suelo. Tras una semana de lluvia, el avance llega tarde y pesado. El barro no ambienta. Retiene. Presión. Cuando empujan desde atrás,
La primera línea deja de corregir, empieza a aguantar como pared, y ahí entra el arco largo, no como magia, sino como símbolo perfecto. Británica lo vuelve imagen en una cifra, alcance efectivo alrededor de 250 yardas. En la memoria pública, esa imagen es oro, flechas en el aire, un arma que puedes dibujar. La leyenda prefiere decir, las flechas lo hicieron todo, porque es visual, porque es heroico, porque se repite sin explicar barro, y así se fabrica en 4 líneas, sin que nadie lo vote. Un cronista elige una imagen, un pregonero la repite, un soldado vuelve a casa y la simplifica, y en 3 bocas, el barro desaparece. Aquí aparece lo realmente nuevo de esta parte, los incentivos. Para Francia es más útil decir que perdió por táctica indigna, por caos, por mala suerte, o por un arma casi milagrosa, antes que admitir algo más humillante, que la élite acorazada se volvió inútil por tráfico, lodo y empuje. No es confesión. Es propaganda. Para Inglaterra es perfecto contar lo contrario, una causa brillante, exportable, enseñable, una sola pieza que puedas poner en una canción, en un escudo, en un relato nacional. Por eso el mito elige una causa y borra las otras 2. Plano micro. El aliento convierte el metal en un cuarto húmedo. No hay épica ahí, hay cuerpo. Y también hay un detalle que la leyenda prefiere suavizar. El combate no se queda a distancia para siempre. Cuando el frente se comprime, lo que funciona es lo que cabe, y el Royal Armouries lo dice sin adornos al hablar del dispositivo inglés. Arqueros protegidos por una línea de estacas, el barro perjudicando a los franceses. En esa geometría el mito no es arma contra armadura, es movilidad en los bordes contra inmovilidad en el centro. Luego vienen los números, y también nace mito. Las estimaciones varían, lo consistente es la desproporción, y esa desproporción se entiende menos como matar más, y más como atrapar mejor. Cuando una masa pierde movilidad, cada caída se encadena, cada pausa se vuelve presión, cada intento de reorganizarse llega tarde, y el final tampoco es limpio. Prisioneros, saqueo, miedo, órdenes duras. Incluso el Royal Armouries recuerda que Enrique V fue criticado en algunos sectores por ordenar la ejecución de prisioneros tras Agincourt. Eso no es una anécdota, es el tipo de cosa que la memoria tiende a recortar, porque complica la postal. Plano micro, barro seco cuarteándose en un guantelete abandonado. Y otra vez, la firma, una sola vez, para que quede. Los dedos del arquero en carne viva mirando el campo, ya en silencio. La batalla terminó. Ahora empieza la pelea por quien decide qué fue Agincourt. No es un cronómetro, es la cadena de causas. Lo siguiente no es un reloj real, es la secuencia de cosas que se encadenan, hasta que ya no hay corrección posible. 1415, Agincourt. El corredor entre 2 bosques, plano general. 2 ejércitos frente a frente, tierra recién arada, los bosques cerrando los lados, plano micro, una estaca hundiéndose un poco más, un talón apretando barro, T-10, el campo se convierte en decisión. Enrique posiciona su ejército en un campo recién arado y limitado por bosques, no es decoración. Estrecha el frente y reduce la maniobra del rival. T-9, dientes, delante de los arqueros. Estacas afiladas clavadas en ángulo, feas, prácticas. La puerta ya muerde antes del choque. T-8, surcos. Tras una semana de lluvia, el campo que cruzan los franceses está lodoso y les roba ritmo desde el primer paso. T-7, visera empañada. Bajo fuego de flechas, la progresión se vuelve lenta, pesada, expuesta, la respiración golpea metal, el mundo se reduce. T-6, la caballería no abre, la primera línea llega, y la caballería no logra abrumar a los arqueros. Las estacas rompen el impulso, la carga que debía crear espacio empieza creando obstáculos. T-5, la prensa se cierra, la primera línea se frena, la segunda la alcanza, la tercera empuja sin ver, y cuando empujan desde atrás, ya no hay formación, hay pared. T-4, detención. La siguiente oleada entra y el campo se estrecha hacia el extremo inglés. Quedan tan apretados que no pueden usar sus armas con eficacia. Un brazo intenta levantarse y no puede. T-3, refuerzo que no refuerza. Otra masa llega y lo único que añade es peso detrás de un cuello de botella. Armadura raspando armadura.
El frente deja de ser frente. T-2. Cambio de herramienta. Cuando ya no cabe un arco, la batalla cambia de herramienta. Británica lo dice directo. Los arqueros abandonan los longbows y pelean cuerpo a cuerpo con espadas y hachas junto a los hombres de armas. T-1. Caer es destino. En un campo abierto, una caída se recupera. Aquí se vuelve obstáculo. Una rodilla en barro. El empuje no se detiene. T-0. Colapso. La tercera línea ve el montón delante, esa pila de cuerpos que ya no deja entrar, y se queda sin impulso. No puede cargar con eficacia. Entonces, el final es rápido. Massacred swiftly. Se toman prisioneros, y la victoria gana un problema nuevo. Custodiar. Y otra alarma rompe las reglas. Detrás, una banda de campesinos, liderados por nobles locales, saquea el equipaje de Enrique. En la confusión, creyendo que era un ataque por la retaguardia, Enrique ordena matar a los nobles franceses prisioneros que tenía bajo custodia. No fue flechas contra armadura, fue negación de movimiento más adaptación, terreno que estrecha, barro que frena, presión que inmoviliza y humanos usando lo que cabe cuando ya no cabe nada. Las estimaciones varían. Lo consistente es la desproporción. Británica estima aproximadamente 400 bajas inglesas y aproximadamente 600 francesas. Con incertidumbre reconocida, marcharon creyendo que los números lo decidirían. El campo decidió los números. La batalla terminó. Ahora empieza la pelea por quien decide qué fue Agincourt.